El metal tiembla bajo una cuenta atrás de 40 segundos. Afuera, la torre permanece inmóvil, adentro, la nave está sola. Ya no hay manos sobre la consola. Ya no hay margen para corregir nada. Si algo falla ahora, lo hará delante de todos. Esa es la clase de silencio que pesa más que un motor encendido. Porque en ese instante no están probando una pieza más. Están probando una criatura nueva, enorme, construida para aguantar un fuego que nunca antes había soportado. Y si hoy sale mal, no será un simple retraso. Será una herida en todo el programa. Mire esa escena en su cabeza. Un hangar vasto, luces frías, el olor seco del metal recién trabajado, y un equipo entero conteniendo la respiración mientras la nave queda suelta, por su cuenta. Eso es lo que hace tan inquietante este momento. No se trata de una exhibición. Se trata de encender algo que todavía está aprendiendo a existir. Todo empieza en la zona de producción, en Star Factory. Un lugar inmenso, casi como una ciudad cubierta bajo techo, donde se ensamblan el vehículo de arriba y el empuje que lo lanza al cielo. No hay aquí romanticismo barato. Hay ruido de remaches, golpes de masa, el zumbido constante del trabajo pesado. Y, aún así, entre ese estruendo, se está levantando una de las apuestas más absurdas y ambiciosas jamás vistas. La idea es brutalmente simple. Un sistema de dos piezas. Abajo, el empuje. Arriba, la nave. El de abajo acelera. El de arriba sigue el viaje. Uno lleva al otro al borde del espacio, y luego lo suelta. Ese es el corazón del plan. Y todo lo demás existe para que esa idea funcione sin convertirse en una bola de fuego. Pero no nacieron empezando por aquí. Antes de llegar a esta nave gigantesca, hubo otra clase de batalla. Primero vino Falcón 9. Después Dragon. Luego el Grande. Cada paso fue una escuela de hierro. Cada vuelo, una cicatriz útil. Así se construyó el camino. No de golpe. No con magia. Con golpes, errores y piezas que debían sobrevivir a lo imposible. Por eso este vehículo impresiona tanto. No es solo más grande. Es otra forma de pensar. El equipo tomó lo aprendido en las versiones anteriores y retrocedió un paso para mirar dónde fallaban de verdad las cosas. Rendimiento. Fiabilidad. Estructura. La lista era larga. Y, en lugar de maquillar los problemas, fueron contra ellos de frente. Eso le da a esta nave un aire casi desafiante. Ahora imagine la plataforma de lanzamiento como una mesa de operaciones. Encima, el vehículo. Debajo, el fuego esperando su turno. Y en medio, técnicos que saben que este ensayo no es un simulacro menor. Han decidido encender solo 10 motores, no todos. No por debilidad, sino por prudencia. Si algo se rompe, prefieren que se rompa en una escala controlable. Es una forma de mirar al abismo sin saltar del todo. Ese detalle dice mucho más de lo que parece. Porque el gran monstruo no se prueba de una vez. Se lo acerca al borde. Se lo obliga a mostrar sus límites. Y hoy, uno de esos límites es la presión dentro de la cámara de combustión, la más alta que SpaceX haya visto jamás en un aparato suyo. Eso no suena a rutina. Suena a tensión acumulada, como una cuerda a punto de partirse. Ahora cierre los ojos un momento e imagine el instante previo. Las voces cortadas, los operadores atentos, el reloj bajando. T40. T10. Y entonces T4, ese punto en el que el pulso empieza a ir por delante de la razón. Después, fuego. No una chispa bonita. Un golpe de energía. Un rugido que atraviesa el acero y hace vibrar el suelo. En ese tipo de prueba no se celebra nada de inmediato. Primero se escucha. Luego se mira. Y solo después se comprende si el día fue bueno o malo. Esa es la regla. Primero seguridad. Después la nave. Luego el calendario. Todo lo demás viene al final. Y esa jerarquía, tan fría en apariencia, es la que mantiene vivo un programa así.
La nave que hoy está ahí no había pasado nunca por este punto exacto de fabricación. Eso importa. Porque una cosa es simular. Otra es tener el cuerpo real delante. Las modelos pueden prometer mucho. El metal verdadero, en cambio, no perdona. Tiene costuras. Tiene variaciones. Tiene pequeñas rarezas que solo aparecen cuando todo está montado y listo para arder. Y ahí está la verdadera tensión de esta historia. No es solo si despega. Es si esta arquitectura entera puede sostenerse en la vida real. Porque una nave así no fue pensada para una única salida bonita. Fue diseñada para algo mucho más salvaje, dar vueltas al planeta, permanecer horas en órbita, encontrarse con otra nave y transferir combustible. Ese es el secreto enterrado bajo toda la maquinaria. Sin eso, el plan completo queda encerrado en tierra. Dicho de otro modo, esta nave no existe solo para subir. Existe para quedarse, encontrarse con otra, cargar de nuevo y seguir. Eso cambia todo. Cambia el tamaño. Cambia la lógica. Cambia el tipo de futuro que se intenta abrir. Y por eso cada prueba pesa como si llevara dentro más de una misión. Mire otra vez la escena del taller. No hace falta ver más que las manos. Manos con guantes. Manos apretando herramientas. Manos que hace unos años golpeaban con más masa que ahora. Ese detalle también cuenta una historia. El proceso se ha afinado. Hay menos brutalidad visible. Más precisión. Más disciplina. Menos improvisación a martillazos. Aún así, el riesgo sigue ahí, oculto bajo el brillo limpio del acero. Cuando un equipo dice que está emocionado y, al mismo tiempo, un poco nervioso, suele significar una sola cosa: saben que están tocando algo grande de verdad. No una maqueta. No una promesa en papel. Una máquina real, ya casi viva, con sus propias manías y sus propias exigencias. La primera versión de estos ensayos mostró algo esencial. Lanzaron. Aprendieron. Fallaron después. Y de ese fallo nacieron mejoras concretas en la base de lanzamiento y en la nave misma. La segunda prueba fue mejor. Mucho mejor. Ya no era solo demostrar que el conjunto podía salir del suelo. Era empezar a dominar el regreso, esa parte que separa a un cohete desechable de un sistema reutilizable. Y ahí aparece la palabra que lo cambia todo: reutilizable. No es un adorno técnico. Es la llave de todo el edificio. Porque si la nave vuelve, si el propulsor vuelve, si pueden repetir el ciclo, entonces el juego deja de ser una excursión y se convierte en una ruta. En una herramienta. En una puerta. Vuelva a imaginar el lanzador bajo la luz blanca. Hay algo casi ritual en lo que hacen. Primero, desconectar. Luego, dejar que el vehículo quede solo. Después, encender apenas lo necesario para medir el pulso de la bestia. Es una forma de preguntarle, sin palabras, hasta dónde puede llegar antes de quebrarse. Y lo que está en juego no es pequeño. Esta clase de vehículo fue concebida para llevar personas a la Luna y, más tarde, mucho más lejos. Primero huellas. Después presencia. Después algo que en otro tiempo habría parecido una locura: una ciudad en Marte. No se habla aquí de un sueño decorativo. Se habla de una escala que obliga a rehacer casi todo. Por eso el tamaño importa tanto. No es un capricho para romper récords. Es una necesidad. El vehículo es enorme porque la tarea también lo es. Hace falta volumen para cargar, repostar, volver a cargar y seguir. Hace falta espacio para lo que todavía no existe. Y hace falta valor para construirlo antes de tener todas las respuestas. Ahora piense en lo que significa tener, por fin, una nave real delante de un modelo que antes solo vivía en pantallas. Las simulaciones sirven. Pero engañan. La realidad siempre guarda una arista escondida. Una vibración. Una deformación. Un comportamiento extraño que solo aparece cuando el metal respira calor. Eso es lo que vuelve esta fase tan delicada. Ya no están persiguiendo una idea. Están midiendo un cuerpo. Y ese cuerpo,
por primera vez, se presenta frente a ellos con la posibilidad de salir de la teoría y entrar en la historia. Solo entonces empieza la espera verdadera. La cuenta atrás. El T-40. El T-4. El momento en que todo el personal sabe que no habrá segundas oportunidades. Y en el segundo en que los motores despiertan, el suelo mismo parece recordar que está bajo algo demasiado grande para estar quieto. En el tercer vuelo, por fin completaron por completo el frenado con los motores. Fue uno de esos momentos que se sienten más grandes que el propio dato. Porque no se trataba solo de apagar empuje. Se trataba de domar una máquina que había nacido para subir, no para regresar. En el cuarto vuelo, demostraron algo todavía más extraño, una caída controlada sobre el agua. Y en el quinto, hicieron algo que sonaba casi a truco de feria, pero era ingeniería pura. Volvieron a la plataforma de lanzamiento y atraparon el aparato con palillos. Imagínelo bien. Una estructura del tamaño de un monstruo de acero, regresando viva a la Tierra, y unas pinzas gigantes recibiéndola como si fuera una pieza delicada. Cuando una misión logra poner una carga útil en órbita y, además, recuperar el cohete, la sensación es casi irreal. A él se le ponía la piel de gallina al decirlo. Y no era para menos. Esa clase de éxito no se ve todos los días. Cambia por completo lo que se creía posible. Pero justo después de esa euforia empezaba otra prueba, mucho menos elegante y mucho más brutal. La fase de los vehículos de prueba. El momento en que ya no basta con prometer. Hay que demostrar que todo encaja, que todo responde, que cada pieza obedece a la primera. Sin margen para el orgullo. Sin margen para el error. Porque una cosa es volar. Otra muy distinta es repetirlo. Y aquí estaba el verdadero punto, aprender lo más rápido posible. No dentro de un año. No después de una larga reflexión. Ahora. Bástese con mirar el propulsor 19 para entender la escala de lo que estaban haciendo. En realidad, era el segundo de la tercera versión que habían construido. Antes había salido el 18. Y el 18 ya traía encima una mancha difícil de olvidar. En la primera campaña de pruebas de ese modelo, ocurrió una anomalía molesta, una de esas fallas que te recuerdan que el acero también tiene mal humor. Ese 18 fue el primer ejemplar de la versión 3. El que abrió camino. El que cargó con la presión de ser el precedente. Y por eso el 19 no era solo otro número pintado en una pieza metálica. Era una nueva oportunidad. Una segunda mirada. Una prueba de si todo lo aprendido servía de verdad. La tripulación lo sabía. Todo el equipo estaba excitado. Había una esperanza casi tensa en el ambiente. Porque si funcionaba, no sería un simple paso más. Sería la primera operación completa, a escala real, con una máquina de la versión 3. La clase de demostración que no se olvida. Y entonces apareció el recuerdo del accidente de la prueba del sistema de nitrógeno. Hubo una explosión que dejó fuera de combate al cohete. Un golpe seco. Un instante de fuego y humo. Pero la prueba había sido preparada con cabeza. Había sido pensada para resistir una situación así. No había combustible a bordo. No había sustancias reactivas. Por eso el polígono sufrió daños mínimos y nadie resultó herido. Esa es la parte que suele pasar de largo, pero aquí importa mucho. Porque en este tipo de pruebas, la seguridad no es un detalle. Es la línea que separa la ambición del desastre. También había otra verdad incómoda. Era un lugar ruidoso. Mucho ruido. Ruido de válvulas, de metal, de movimiento, de advertencias gritadas entre equipos. El tipo de ambiente en el que uno aprende a no sobresaltarse por todo. A caminar con la cabeza fría. Mírelo así en su mente, una estructura enorme, inmóvil sobre la instalación, mientras alrededor se mueven técnicos diminutos bajo su sombra. El contraste es casi ceremonial. El aparato está ahí. Pesado. Silencioso. Esperando que alguien se atreva a llenarlo. Y ese día iban a probar su resistencia al frío extremo. No era una prueba corta. Era una jornada larga, de muchas horas.
La carga y descarga del propelente solían ocupar media vida. Aproximadamente 12 horas de preparación, control, espera, ajuste y vigilancia. La escena es casi hipnótica. Se vierte una cantidad inmensa de combustible en la máquina. Luego llegan los chequeos. Después más chequeos. Y todavía más. Todo el día. Como si el cohete estuviera siendo despertado lentamente, capa por capa, hasta que cada sistema aceptara trabajar en conjunto. La criogenia, en este contexto, era la primera vez que el vehículo recibía de verdad el combustible con el que iba a vivir y morir. El líquido estaba tan frío que rozaba temperaturas que queman por congelación. Alrededor de 80 kelvins. Frío de otro mundo. Frío que convierte el metal en una cosa casi viva, porque todo se contrae, todo cruje, todo cambia. Y ahí estaba la idea que repetían una y otra vez: probar cómo se vuela y volar cómo se prueba. Parece una frase sencilla. No lo es. En realidad, es una declaración de guerra contra la improvisación. Si algo va a fallar, que falle aquí. No en el aire. No con gente confiando en la cuenta atrás. Luego llegó la descarga, y con ella el trabajo nocturno con el equipo en la sala de control. Ese tipo de noche tiene algo especial. Las pantallas iluminan rostros cansados. El café ya no sabe a café. Las voces son más bajas. Y sin embargo, cada lectura en una pantalla parece pesar una tonelada. Porque cuando una máquina así acepta ser llenada, la emoción se mezcla con el miedo. Había un momento en que uno pensaba: si hemos llegado hasta aquí, esto ya es una locura. Pero todavía quedaba lo más serio. Había que revisar el sistema FHT, que parecía estable. Había que preparar el propulsor para vaciarlo. Había que seguir con la secuencia, sin perder la concentración ni un segundo. Y entonces apareció el motor Raptor 3. Conviene detenerse ahí. Porque este no era un motor cualquiera. Era una pieza de alto rendimiento, diseñada para repetir su trabajo una y otra vez. No como un objeto de usar y tirar, sino como algo que debía volver al servicio. Como un motor de avión comercial, pero llevado a un territorio mucho más hostil. La versión 3 era más simple por dentro. Mucho más integrada. Y esa integración no era un capricho estético. Era el resultado de años de aprendizaje, de cientos de motores previos, de errores pagados en acero, fuego y tiempo. Cuantas menos piezas, más rápido se monta. Más barato. Más fácil de revisar. Más fácil de reparar. Y eso cambia todo. Porque un cohete más ligero y más confiable ya no es solo una mejora. Es un salto de filosofía. Es la diferencia entre construir una máquina extraordinaria y construir una máquina que pueda sobrevivir a sí misma. Ellos lo decían sin rodeos. Llevar un motor a una reutilización total, de ese nivel, no lo había hecho nadie antes de esa manera. Y esa afirmación sonaba enorme, casi temeraria. Pero también estaba respaldada por una lógica muy fría. No estaban rompiendo las leyes de la física. Estaban intentando exprimirlas hasta el límite. Visto desde afuera, muchas personas creen que lo imposible es lo que nunca se ha hecho. Pero aquí la frontera era otra. La frontera estaba donde la materia cedía. Donde el calor, la vibración y la presión decían basta. Mientras no cruzaran esa línea, aún quedaba margen para empujar más lejos. Atenuemos un segundo el ruido. Piense en esa estructura de prueba, fría, llena de tuberías, con el metal respirando en silencio. Piense en decenas de personas mirando una misma pantalla. Nadie habla de más. Nadie se mueve por puro impulso. Todo está a punto de cambiar. La tarea principal de ese día era un encendido estático con 10 motores. 10. No 1. No 2. 10 bocas de fuego montadas para demostrar que el conjunto respondía como debía. Era el culmen de todo el proceso de ingeniería. El instante en que se juntan las piezas del rompecabezas y se les pide rugir. Y rugieron. Los 10 motores arrancaron. La potencia subió. Los primeros segundos parecían buenos. Prometedores.
De esos en los que el equipo contiene la respiración sin darse cuenta. Durante un instante, todo indicaba que la prueba iba en la dirección correcta. Entonces ocurrió la interrupción desde la plataforma. Un sensor se activó. Y con esa sola señal llegó la orden de apagado rápido. Un corte seco. Violento. El tipo de respuesta que salva instalaciones, pero rompe el ánimo de cualquiera que esté mirando. Fue durísimo. Porque después vino la parte más ingrata, desmontar todos los motores. 10 motores que acababan de despertar y ya tenían que ser retirados. Por suerte, los 10 pudieron recuperarse. Eso fue una buena noticia dentro del golpe. Pero los datos posteriores mostraron algo peor. Aproximadamente la mitad había sufrido daños mecánicos por el cierre tan brusco. Así que el propulsor volvió al gran recinto. Al Maga B. Imagínelo como un hangar inmenso, casi una catedral de metal, donde las máquinas no descansan, se someten. Allí decidieron sacar los 10 motores para diagnosticarlos uno por uno, entender qué les estaba pasando y seguir adelante con el trabajo sobre el B-19, mientras se iban sustituyendo motores por los del B-20. Ese era el ritmo real de todo esto. No una victoria limpia. No una línea recta. Más bien una secuencia de golpes, revisiones, cambios y regreso a la mesa. Porque cada prueba revelaba algo nuevo. Y cada cosa nueva obligaba a mover piezas, como si la propia máquina estuviera enseñando sus secretos a regañadientes. A continuación, llegó otra jornada decisiva. Una de esas en las que el silencio en la sala de control pesa más que cualquier explosión. La operación principal iba a ser un encendido estático con 33 motores. 33. Una bestia completa. El conjunto entero. La versión que ya no permitía excusas. En ese punto, todo estaba listo para volver a preguntar lo mismo, pero en una escala mucho mayor. Si 10 motores podían rugir juntos, ¿qué pasaría cuando fueran 33? ¿Qué ocurriría cuando la máquina completa, ya sin versión de prueba y sin red de seguridad, se enfrentara a su propio diseño? El software de vuelo ya está corriendo. Adelante. Raptor, adelante. Y entonces, por unos segundos, todo depende de una cadena de números fríos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. La misión entra en escena. Y en la pantalla, casi al mismo tiempo, aparece el golpe que nadie quiere ver: nos sacaron antes de tiempo. Demasiado pronto. El equipo empieza a ordenar alertas, una tras otra, como si recogiera los restos de una tormenta recién pasada. Ahora imagínelo usted. Una sala llena de pantallas brillando en azul. Hombres inmóviles, con la mandíbula apretada. Y afuera, en la plataforma, una máquina más alta que una casa sigue esperando una respuesta que no llega. Hoy se cortó la segunda tentativa de una prueba estática completa. El motor alcanzó a encenderse. Pero algo volvió a fallar al cambiar de desviador. No fue un triunfo. Tampoco fue un desastre total. Fue peor que eso. Fue una advertencia. Algunos sensores se cayeron en uno de los colectores de escape. El sistema vio una presión menor de la esperada en el colector de entrada y nos apagó en T+1,88 segundos. Apenas un latido. Apenas el tiempo justo para creer que todo iba bien. Eso es lo que vuelve este momento tan duro. Porque hay cosas que no se pueden comprobar del todo antes de encender los motores. Puede probar una válvula de desvío una y otra vez. Puede revisar cables, conexiones, software, tuberías. Pero no puede reproducir hasta el último detalle de lo que ocurre cuando 33 motores monstruosos despiertan juntos. Y cuando una operación así logra arrancar, mantener el control y no destruirlo todo, ya hay una victoria en esa sola frase. Ya hay una señal de avance. Pequeña, sí. Pero real. Aquí entra la vieja ley de los obsesionados: sobreviven los paranoicos. No porque tengan miedo de todo, sino porque leen cada dato como si fuera una huella en la tierra. Cada gráfica, cada curva,
cada señal de presión puede esconder el aviso de un problema futuro. Si uno sabe mirar, el fallo casi siempre deja migas antes de golpear. Y eso importa todavía más porque ya habían pasado 10 meses desde la anomalía de S-36. Un nombre frío para una noche brutal. Un cohete explotó. No solo dañó el vehículo. También destrozó buena parte de la infraestructura del sitio de pruebas en Massieu. Piense en eso. No es solo perder una nave. Una nave se reemplaza. Se fabrica otra. Pero perder la plataforma, el suelo mismo donde todo ocurre, significa meses enteros de silencio, de reparaciones, de acero partido, de concreto quebrado y de equipos esperando volver a respirar. La verdadera pregunta era esa: ¿cómo se hace para que, si ocurre otra anomalía, la plataforma aguante el golpe y siga viva? Y ahí está el detalle que cambia el tono de todo. Massieu volvió a estar en línea. No solo reconstruyeron el cohete. Reconstruyeron también la plataforma. 2 sistemas nuevos. 2 máquinas nacidas otra vez. Y por primera vez iban a unirlas. Mire esa imagen. Cohete nuevo. Torre nueva. Cables nuevos. Todo limpio, todo tenso, todo todavía con olor a metal reciente. Y en medio de ese silencio, la prueba más honesta de todas, un incendio estático de 60 segundos. Un fuego atado al suelo. Una llama que no viaja, pero delata todo. Porque si sobrevive a eso, entonces está un poco más cerca del vuelo. Lanzar. Habrán gas. Y entonces el horizonte deja de ser un lugar. Se vuelve un destino. El viaje de SpaceX no se presenta como una empresa cualquiera, sino como una apuesta gigantesca, darle a la humanidad acceso al sistema solar y más allá. Ese es el centro de todo. No el ruido. No la pirotecnia. No la emoción del instante. La meta final. Piense en lo que significa de verdad. No una mejora pequeña. No un ajuste administrativo. Hablamos de cambiar el tamaño de la vida humana. Hablamos de moverla fuera de la cáscara estrecha donde siempre ha vivido. Más 20. ¿Qué efecto tendrá este cohete sobre el mundo? La respuesta, para muchos, todavía no cabe en la cabeza. Porque los cambios grandes nunca llegan con anuncio solemne. Llegan así. Entre alarmas, humo, sensores muertos y hombres que siguen mirando la pantalla aunque el corazón ya les esté golpeando las costillas. Es un viaje increíble. Arriba y abajo. Empujando, cayendo, corrigiendo, volviendo a intentar. Y en medio de todo eso, una terquedad casi antigua, como la de los constructores de murallas o los navegantes que salían hacia mares sin mapa. La meta, al final, es llevar personas a un nivel nuevo. Y eso sí sería asombroso. Porque ya no hablamos de una prueba. Hablamos de un umbral. Más 40. No es imposible. Solo es mucho más grande que todo lo hecho antes. Y esa es la clase de frase que, en la historia de la tecnología, siempre suena pequeña justo antes de volverse enorme. Lo han demostrado una y otra vez. Más 50%.